En una época en la que existe el K-pop, los idols y las colaboraciones entre personajes holográficos, ¿cómo se puede destacar una obra dancística como Shen Yun? ¿Y qué tiene que ofrecer justamente esta obra que no encontramos en estas otras formas de espectáculo? Bueno, eso es probablemente muy ampliamente debatible o discutible. Am, pero, o sea, sí hay cosas que definitivamente quiero destacar yo de esta obra. Para empezar, es una... No estaba completamente seguro que esperar mucho de el material promocional a través del cual yo conocí esta obra. O sea, era gente que hablaba muy bien, o sea, de la experiencia, pero poca información. Era como de, bueno, ¿y de qué habla? O qué te dice, o si tiene una historia, o no la tiene, o etcétera. Y, y sí hay una historia. De hecho, hay varias historias en Shenjun. Y todas provienen, al parecer, de una época de China antes de la llegada del Partido Comunista y de el ascenso de Mao Zedong al poder. Um, de hecho, curiosamente, o sea, unos días antes de poder ver la obra, vi en las noticias, o sea, como un representante, el cual no recuerdo, o sea, quién era, pero un representante, o sea, de China, mencionaba, o sea, esta obra en México y cómo esperaba que los mexicanos fueran capaces de distinguir entre como los valores del auténtico, o sea, de la auténtica China y, o sea, valores como falsos o equivocados que están tratando de difundir, ¿no? O sea, a través como de esta obra que no representa como genuinamente a China. Entonces, y es curioso, o sea, porque de hecho dentro de la misma obra, o sea, también te mencionan cómo este proyecto surgió originalmente a partir de una serie de bailarines que trataban de expresar su arte que había sido censurado en su país, lo cual, o sea, digo, no es, o sea, un evento exclusivo, ¿no? O sea, de China ha sucedido con otras formas de expresión artística bajo otros mandatos en otros países, en otras épocas. Así que, digo, esta fue, o sea, una posibilidad, o sea, el hecho de trasladarse. Y si ya no puedes, o sea, trabajar o hacer lo que te gusta en el lugar donde te gusta, digo, la posibilidad es hacer algo que no te gusta, tal vez, o sea, en el país que sí te gusta, o hacer lo que te gusta en otro lado, donde no te guste, ¿no? O sea, o te guste menos. Entonces, esa fue la alternativa que tomaron para la creación de Shen y, y es curioso, o sea, porque también, o sea, está un poco sobre la mesa, ¿no? O sea, la cuestión sobre eh, que nosotros somos, ¿no? O sea, digo, cuando hablan de la obra, así de nosotros somos la auténtica China, la China primigenia, la China que fundó las bases para el crecimiento, ¿no? Y la prosperidad y, o sea, como todo el desarrollo en lo que se ha convertido China actualmente, ¿no? O sea, como que sin nosotros, o sea, esa China no existe. Entonces, y por ser anteriores, o sea, es como de, bueno, o sea, eso, somos los auténticos, o los más auténticos. Pero bueno, o sea, yo admitiré, o sea, que desconozco muchísimo de la historia de China. Y sobre su cultura, sobre su comida, vestimenta, cosmogonía,
Y realmente, o sea, no tengo, o sea, como suficiente, o sea, un panorama lo suficientemente amplio para decir como de, este es el auténtico, o este es, o sea, es como, digo, parece que depende de a quién le preguntes y también dependerá, o sea, creo que de, o sea, como las afiliaciones ideológicas que tenga esa persona, ese chino, tal vez. Ah, y también creo que depende, o sea, un poco como, o sea, pues sí, o sea, también la época en la que queramos situarnos, o sea, y como decir cómo es el México auténtico, bueno, o sea, el México auténtico de hoy, creo que se ve muy diferente y es muy diferente, o sea, en varios aspectos al México auténtico de 1910, o sea, y al México auténtico de 1810, ¿no? De 1811 o 12, o sea, entonces, como que digo, dependerá, o sea, también como, bueno, es que o sea, o sea, como que cuáles son los criterios, o sea, para juzgar, ¿no? O sea, la autenticidad. Am, Aún así, independientemente, o sea, de que si todo es mentira, o es verdad, o es auténtico o no, me llama la atención justamente, o sea, que esta obra está armada a partir, o sea, de diferentes fragmentos que tienen una relación y un avance, una progresión histórica, que es como el que determina su posición dentro de, como de todo el conjunto. Pero también se sienten algo inconexas de esa forma. Entonces no hay como tal, o sea, un mismo hilo narrativo, o sea, o un mismo personaje. Hay, o sea, actores definitivamente, ¿no? O sea, o performers que aparecen y reaparecen, ¿no? O sea, en diferentes vestuarios, maquillajes, etcétera. Pero tampoco, o sea, creo que no es tal vez suficiente, o sea, como para darle una misma continuidad. Incluso el espacio también cambia. Tal vez algo drásticamente, en donde aunque sepas que todo ocurre en China, incluso si es, o sea, una China fantástica o una China que interactúa con deidades y etcétera, am, creo que, o sea, digo, sí, sí se siente, o sea, como un poco inconexo, lo cual, o sea, digo, también puede ser como la intención. Pero tal vez sí un poco de cohesión, o sea, narrativa me hubiera gustado, o sea, entre como un personaje o algún elemento visual, o sea, que pudiera seguir como, pues eso, o sea, cierta progresión, o tal vez la intensidad, o sea, de las historias. Pero realmente todas las historias, o sea, también tienen como pues un principio, desarrollo y desenlace, no necesariamente, o sea, tan claro. Y eso también es algo que me resulta atractivo de esta puesta en escena, pero tal vez ya también muy spoil, o sea, por la cultura, ¿no? O sea, en general. Y es el hecho de que estas historias, o sea, son contadas a través en mucho, no a través de diálogo, o incluso tanto de acciones, o sea, muy claras como de el personaje se mueve de aquí para acá, pasa esto y entonces eso provoca, ¿no? O sea, una serie de reacciones, sino que mucho es contado a través de la danza y de la música, en donde no sé, o sea, como a quién estoy viendo, como tal, de que, claro, o sea, este personaje es así, esta es su personalidad, esto es lo que le gusta, lo que no le gusta, lo que cree, lo que opina, o sea, hay muy poco de eso o nada, pero tienes, o sea, una historia que se cuenta a través de los movimientos, de la coreografía, de la cantidad de danzantes que hay en el escenario, a veces hay más, hay menos, por efectos especiales, o sea, que también utiliza la obra constantemente. Entonces, o sea, también es como tratar, o sea, de tener una puesta en escena que sea explorada a través de ciertas formas de expresión artística y no otras, ¿no? O sea, que podemos tal vez considerar, o sea, como más convencionales. Digo, incluso en la danza, decir como de, ok, o sea, pero esta es la historia y esto es lo que pasa primero y después, o sea, en donde incluso, ¿no? O sea, también puedes tener diálogos. Y creo que hay algo, o sea, también como interesante en tratar, o sea,
de reducir o descartar, o sea, esos elementos para ver cómo pueden sostenerse estos otros o cómo interactúan estos otros sin el diálogo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, no obstante, o sea, sí es también, o sea, como un poco un punto medio, lo cual, o sea, puede que algunos agradezcan como de, no, qué bueno que sí hay diálogo, que sí hay algo de explicación, o sea, porque si no estaría súper perdido o lo que sea. Pero creo que para mí, o sea, le quita como un poco de lo que pudo haber sido como tan particular de haber visto esta obra, el hecho de tener un narrador entre una actuación y otra, en donde llegan justamente, o sea, dos figuras a hablarte sobre lo que acabas de ver o lo que vas a ver, ¿no? O sea, en el siguiente número. Y eso, ok, o sea, te da como algo de información y puedes, o sea, también eso, ¿no? O sea, como reflexionarlo mientras ves, o sea, lo siguiente o en retrospectiva. Y creo que aunque hay, o sea, también un valor en eso, uh, justamente, o sea, sería como un ejercicio diferente, o sea, tratar de relacionar lo más que puedas, tratar de captar lo más que puedas, sin esa ayuda, ¿no? O sea, que es un poco tal vez, o sea, como si nos remontáramos a la época del cine sordo, en donde abundan los intertítulos que son el diálogo o son la explicación de un narrador que te dice qué es lo que pasa, lo que acaba de pasar, lo que va a pasar. Y tienes películas de la misma época que descartan estos intertítulos. Y en donde tienes que captar, o sea, de manera diferente la información visual que te están dando. Porque dentro de esa visualidad ya no existe los títulos que puedes leer. Entonces, no es necesariamente, o sea, porque una forma sea superior a otra intrínsecamente, sino que te permite, o sea, o qué tipo de experiencias son ambas posibilidades. Así que en este caso, tal vez también porque yo no he visto, o sea, danza narrativa que sea únicamente, o sea, como a partir de esa danza, pues me gustaría verlo así, ¿no? O sea, como de forma sin palabras. Pero bueno, no es así, o sea, como se representa, o sea, Shen Yun. Y hay, o sea, también, o sea, ciertas intervenciones, o sea, de ese tipo que aprecio. Además de que le dan tiempo también, o sea, a los bailarines, o sea, para cambiarse de ropa, para poder respirar, o sea, también un poco y como de, a ver, hacer una pausa, prepararse para lo siguiente, o sea, pero incluso tal vez, o sea, hubiese optado yo por una pausa que fuera musical, tal vez, sin danza, en lugar de tener como de, ok, que dejen de tocar y que dejen de bailar y ahora vamos a platicarles tantito, ¿no? O sea, sobre lo que van a ver a continuación. Entonces, digo, eh, Digo, dependerá también como de los gustos y sensibilidades de cada quien, pero no fue, o sea, como creo que la mejor decisión para mí. Ah, También, o sea, quisiera, o sea, decir que, bueno, o sea, ¿cómo puedes también, o sea, digo, incluso también, o sea, como se representó esta obra, la idea de cómo la danza puede ser un elemento narrativo junto al vestuario, junto al maquillaje, am, junto a la escenografía, aunque en este caso escenografía proyectada en su mayoría. Y creo que tampoco no se aprovechó tanto eso. En algunos casos, digo, también creo que tiene que ver mucho, ¿no? O sea, con mi ignorancia, o sea, del país, y su cultura. O sea, digo, salvo por ciertas diferencias muy abismales que existían, como de, ok, esto se ve que es ropa antigua, no creo, o sea, que los chinos actualmente se vistan así, y luego cuando tienes ropa más contemporánea, o sea, de que un pantalón, un chaleco, etcétera, es como de, ok, puedo ver que eso es, o sea, más cercano a mi propia época. O sea, no puedo ver realmente demasiado, o sea, una progresión
entre los vestuarios, o sea, como de antes tendían a estas formas o a a lo mejor estos, no sé, estas texturas, a lo mejor este tipo de adornos, eh, um, no lo sé, ¿no? O sea, como que no hay, o sea, tampoco como una transformación tan grande que, o sea, digo, creo que si viera una historia del mundo o sea, como donde juegue un papel importante, o sea, la moda o el vestuario, y fuera algo más occidental, probablemente, o sea, lo captaría mejor, pero eso también depende, o sea, de el hecho de saber, o sea, más sobre el vestuario de mi propia cultura, incluso si no es necesariamente de la ropa de mi propio país, pero que puedo identificar más como de, esto es como de estos años y esto ya es más reciente, y esto ya es unos 10 20 años o esto es de hace 50. Entonces, también, o sea, digo, una persona, o sea, que sea de Oriente, tal vez lo vería y diría como de, pues es que no distingo, no reconozco, ¿no? O sea, como de, si hay colores más populares en una época o en otra, o tipos de corte o de adorno o lo que sea, o sea, digo, tal vez también estaría igual de perdido. Digo, me hubiera gustado poder percibir eso, pero eso no es necesariamente, o sea, como que culpa de la obra es más mía por no saber. Y tampoco no está, o sea, la obra en obligación de explicarme de, pues justamente en esta época empezaron a hacer, o sea, tampoco. El maquillaje tampoco no puedo decir, o sea, que notara muchas diferencias, o sea, de, mira, antes y ahora, o sea, entonces, no lo sé. Lo que sí, por ejemplo, o sea, me impresiona por ejemplo, la danza, la sincronización, que no obstante, también justo en esta época en donde he visto K-pop, o sea, no soy la persona tampoco, o sea, eh, como más knowledgeable, o sea, en torno a bandas musicales coreanas y coreografías y bailes y directores o coreógrafos o artistas o lo que sea. Y aún así, hasta donde recuerdo o hasta donde puedo mencionar, creo que hay una mayor precisión entre bailarines de K-pop, o sea, de la forma en la que, cómo se mueven, en qué momento dan una vuelta o levantan un brazo o agachan la cabeza o cualquier cosa que hagas y todos se ven idénticamente iguales. Tal vez no es así, tal vez justamente, o sea, depende de qué banda estés viendo, o sea, o de, no sé, ¿no? O sea, qué coreografía, hecha por quién, etcétera. Tal vez, o sea, sí hay como estas ligeras diferencias, pero hasta donde puedo ver es como de que no, o sea, todos se ven como muy exactamente iguales. En el caso de Shen Yun, es impresionante, o sea, la coordinación que existe entre los bailarines, pero sí puedo decir que aunque la mayoría de las veces, la mayor parte del tiempo están muy exactamente coordinados, sí llega a haber momentos en donde puedo ver, o sea, como de, este está ligeramente desfasado. Y es, o sea, una diferencia mínima, microscópica. Pero, o sea, que sí me pareció notar un par de veces. Eso no significa como de, ya, o sea, lo hacen muy mal, terrible. O sea, no, es muy impresionante. O sea, de lo más impresionante, o sea, que yo he visto de danza en vivo. Pero, aún así, o sea, sí... o sea, es algo que llama la atención. Obviamente también en un medio audiovisual como son los videos musicales, hay, o sea, también una ventaja diferente en donde puedes rehacer la coreografía muchas veces y presentar las tomas en donde quedaron, o sea, exactamente igual. Pero si lo hicieron 10 veces, o sea, a lo mejor es un video musical, o sea, integrado de hacer la coreografía 10 veces, ¿no? O sea, y que en esas 10 veces hubo, o sea, tal vez muchos errores de este tipo, o tal vez peores, más grandes, pero pues no se van a notar porque pues, o sea, seleccionas las partes en donde están perfectos, ¿no? O sea, entonces, bueno, o sea, en la danza en vivo no tienes esa facilidad y aún así, o sea, digo, sí es bastante impresionante. También, por ejemplo, algo que me sorprendió, o sea, a aprender, que a lo mejor lo aprendí mal, o sea, según ciertos chinos, es que al parecer la danza tradicional china combina también la acrobacia, lo cual no necesariamente es algo que existe
en otros tipos, o sea, de danza, en donde son cosas separadas. Si haces una pirueta, un salto, una cierta como movimiento, ya no entra en la danza, ya entra en la acrobacia, pero en la danza china tradicional, al parecer, o sea, sí son lo mismo. O sea, hay pasos de baile que son estos saltos, o sea, o estos movimientos, o sea, que normalmente tal vez en Occidente no asociamos tanto al baile, pero que en la danza china sí, sí, es parte de lo que tienes que aprender. Entonces, al parecer también, o sea, como que aprender danza tradicional china es como de los tipos de danza más exigentes que hay, ¿no? O sea, y más completos también, dicen, ¿no? Entonces, y sí hay, o sea, también justamente, o sea, creo que mucho, o sea, de piruetas, de saltos, o sea, hay momentos en donde los actores, o bueno, o sea, en donde los bailarines, o sea, literalmente, o sea, no hay una parte de su cuerpo que esté tocando el suelo, porque dan una vuelta, o sea, o dan una pirueta, o sea, un salto de espaldas o algo, y están, o sea, en el aire en ese momento, y luego caen. Y el baile continúa y luego otra pirueta y luego caen y otra pirueta, o sea, y es la verdad, o sea, también muy, o sea, se ve como algo muy físicamente demandante, muy físicamente desgastante y la forma además, o sea, en lo que lo hacen, o sea, con la grada, o sea, que no ves que se les escape el aire, o sea, o que estén de, a ver, necesito una pausa, respirar o algo, o sea, están entrenados, o sea, para hacer ese tipo de, o sea, seguir esas secuencias de baile, o sea, como muy, muy extensas esas coreografías. Y también, o sea, eso creo que es impresionante. Una, por ejemplo, de las partes en donde el vestuario fue especialmente atractivo para mí, la mayor parte de las veces era como de, bueno, o sea, esto, o sea, es visualmente atractivo y tiene que ver con el periodo histórico que me están narrando. Ah, pero solamente tal vez en uno de los bailes llegué a ver el vestuario como parte de la coreografía, en donde justamente además, y eso, o sea, me impresiona, o sea, también mucho, o sea, porque en otro tipo de vestuario, o sea, que también se utiliza para la danza, como en el ballet, por ejemplo, el vestuario, diría yo, más, o hasta donde yo he visto, o sea, más que ser una extensión del cuerpo del bailarín, es como una segunda piel, ¿no? O sea, que te permite una flexibilidad, un movimiento, cubre además, o sea, también tu cuerpo, y puede ser también un atractivo visual. Pero es diferente, creo, o sea, a pelear, a bailar con, o sea, mangas que son extremadamente largas, o sea, o mucho más largas que la extensión de un brazo humano, y eso se utiliza también como parte del baile, o sea, porque estás así y luego extiendes tus brazos y luego los mueves de manera, o sea, que las mangas quedan colgando de una forma diferente. Y luego las mezclas otra vez, o sea, y entonces, o sea, tienes los brazos, tienes el cuerpo, la cabeza, las piernas, o sea, pero también las mangas, esta parte que ya no entra en la corporalidad del danzante, ya no es parte del cuerpo humano, se convierte como parte de la coreografía, una parte importante además, o sea, de la coreografía, porque no es nada más como de, es que te mueves de aquí para acá y a donde te muevas, o sea, se va a mover el vestuario, ¿no? Y a donde te muevas, o sea, la audiencia va a fijarse en el vestuario, pero no es como de que, bueno, puedes tener, ropa tradicional china, ¿no? O sea, como del primer baile o del último, y aún así, o sea, te puedes mover, ¿no? O sea, en todo el escenario, y puedes hacer la misma coreografía, y si te pones un atuendo de ballet, o sea, puedes hacer la misma coreografía, o sea, pero en este caso es como de, pero esas mangas, o sea, si haces estos movimientos los puedes hacer con este tipo de mangas y no se va a ver nada, o sea, no va a lucir igual, porque, o sea, pierdes esa parte, o sea, de la coreografía. Entonces, que es un poco como si, ok, si tienes un baile de pareja, por ejemplo, y lo haces sin una pareja, pues no se va a ver igual el baile, o sea, con la otra persona que sin ella, ¿no? O sea, sí hay una parte importante que falta. Entonces,
O sea, esa fue, o sea, como una parte en donde... Y además, por ejemplo, o sea, luego estas bailarinas dan una vuelta y luego otra y luego otra, o sea, con las mangas de forma que crean un círculo. O sea, y sus brazos no son círculos, ¿no? O sea, pero las mangas, la forma en la que se mueven por la pirueta, o sea, crea también este espectáculo visual que depende, o sea, muchísimo, digo, pero es la integración entre el movimiento acrobático, el movimiento del bailarín o de las bailarinas y el vestuario en donde si quitas, o sea, remueves uno de esos elementos, es como de pues ya no tienes para nada lo mismo, o sea, donde es una diferencia muy, 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 muy drástica, o pierdes una parte, o sea, como que muy importante. El único otro ejemplo tal vez, o sea, donde puedo como ver eso, y también, o sea, no soy la persona que sepa más de baile, es que es cuando tienes, o sea, por ejemplo, bailes tradicionales, folclóricos en México, donde las mujeres utilizan bueno, el vestido y lo mueven. Y entonces ese movimiento, o sea, lo puedes hacer así, nada más con los brazos y las manos, pero no va a ser, o sea, el mismo espectáculo visual a que si lo haces con el vestido y los pliegues del vestido y, o sea, los colores tradicionales y etcétera, ¿no? O sea, en donde todo eso, o sea, justamente aporta a cómo se debe bailar y cómo debe verse, ¿no? O sea, ese baile. De ahí digo, o sea, sí hay como, supongo, o sea, bailes con ciertos vestuarios tradicionales, o sea, pero también es como de cuánto aporta, o sea, más allá como de la identidad visual, sí, 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 o sea, como que tal vez el vestuario no es siempre en todos los bailes una extensión del bailarín, no lo sé, esa tal vez sea una discusión. Um, para otras personas, pero digo, este baile me gustó que por lo menos me motivara a pensar en eso. También, por ejemplo, una de las cosas que me gustó es que a pesar de que la mayoría de los bailes, o sea, combinaban esta cuestión, o sea, de bailes y acrobacias, sí llegaron a haber momentos en donde los bailarines combinaban lo que yo veía, o sea, como que era eh, o sea, en donde había slapstick en el performance. Entonces, o sea, tienes el baile, tienes la sincronía, tienes la coreografía, pero también tienes pasos exagerados o manos, o sea, en donde justamente, o sea, es parte del baile, es parte, o sea, como del ensayo y del entrenamiento y de que te salga bien, pero también o sea, es una caracterización de una personalidad de un personaje, en donde justamente tenemos una comicidad a partir del movimiento del cuerpo, que no habíamos visto antes, o sea, o que no vemos en todos los bailes. Entonces siento que eso aporta también bastante, o sea, en términos de, ok, ¿qué tan o sea, en la expresividad, que no necesariamente deba ser algo que se aplique a todos los bailes, pero es agradable, o sea, cuando hay, o sea, este tipo como de interpretaciones, en donde justamente la interpretación, tal vez podríamos decir, trasciende lo dancístico y entra en lo actoral o histriónico. Entonces, porque justamente, ok, o sea, no son como pasos que nada más haría un actor, o sea, porque también tienes que hacer este salto y además esta vuelta y además, o sea, es como de eso lo tiene que hacer un bailarín. Pero en el momento en el que se pone a actuar de cierta forma es como de que, ok, aquí ya estamos viendo como otra dimensión de las capacidades del bailarín que no habíamos visto, ¿no? O sea, y además, o sea, dentro de obra y narrativa, o sea, también o sea, es algo que aporta al espectáculo un elemento que antes no tenía. Y que de nuevo, o sea, no significa que siempre deba estar presente, pero creo que también, o sea, le ayuda como cierta variación también, o sea, que diría necesaria, en donde, o sea, si bien pudiéramos catalogar, o sea, todo el acto como solemne, por lo menos estos rastros, o sea, de risa, de exageración, de torpeza incluso, ¿no? O sea, como de que, ay, hago esto y me caigo, me voy para atrás o alguna cosa así, o sea, también le da
un ritmo y una dinámica, o sea, diferente, ¿no? En donde, o sea, podríamos estar como que siempre así, pero bueno, o sea, con el humor permite, o sea, de repente a alterar, ¿no? O sea, como esa nivelación. Que también, o sea, se relacionaría, o sea, como con nivelación emocional, ¿no? O sea, bueno, la intensidad emocional con la que vemos el espectáculo. Am, Diría, por ejemplo, también otro elemento importante que no me deja completamente satisfecho son los fondos, que es algo que en realidad no esperaba como tal y hay fondos animados en esta obra y al parecer no siempre fueron así. Esta es una obra bastante reciente, o sea, Shen Yun, por lo menos, o sea, como en su forma de Shen Yun. Al parecer existe, si no me equivoco, desde 2006. Así que este tipo de animaciones y efectos especiales, o sea, no son de siempre. Y además por el registro, el copyright, o sea, también muy probablemente, o sea, no se empezaron a hacer hasta que ya tuvieron el copyright. Pero por lo menos en esta versión, como existe actualmente Shen Yun, los fondos son realistas, pero sí tienen, creo que, una perspectiva bastante plana. Y visualmente creo que no son tan atractivos. De hecho, creo que si no podían ser tan realistas como decir de wow, o sea, es como si de verdad estuviera en estos paisajes, en la montaña, me elevo al cielo, estoy junto a los árboles. Digo, puedes ver eso. Y discutiblemente es como de no, pero pues sí lo siento y en el momento se me olvida que se ven falsos o lo que sea, pero tal vez, o sea, sí, o sea, es un punto como intermedio entre lo realista y lo caricaturesco, tal vez. O entre esta como tridimensionalidad y bidimensionalidad. Así que un poco me hubiera gustado tal vez que si ese iba a ser como que el tipo de profundidad, de sombras, de animación que íbamos a tener, tal vez, o sea, hubiera sido una mejor opción que las imágenes se vieran intencionalmente como dibujos 2D y que entonces tal vez podías tener como tipo de dibujos chinos, o sea, diferentes estilos pictóricos incluso, provenientes de China o por lo menos existentes en China, en donde tal vez, bueno, o sea, conforme avanzamos en la historia, tal vez ya hay un poco más de integración de otras culturas o de otras estéticas, pero tal vez eso también pudo haber sido como una especie de avance en el tiempo, ¿no? Entonces, en donde en lugar de que todo se vea, pues, como real, o sea, digo, sí tenemos, ¿no? O sea, como que una montaña, o tenemos un palacio, o tenemos el cielo, tenemos, o sea, una escuela, una prisión, diferentes cosas, pero creo que tal vez, o sea, sí me hubiera gustado más, o sea, si hubiera tenido más, incluso, o sea, si lo hubieran hecho todo con un estilo de dibujo, a lo mejor tipo anime, en donde, ok, o sea, todo tiene a lo mejor un mismo estilo de anime, de principio a fin, pero puedes ver que son dibujos y como puedes ver las líneas y el tipo de coloración o de eso, o sea, como que tal vez agregaría, o sea, otro tipo también como de interacción, o sea, con los fondos. O sea, sé que el anime normalmente es asociado más a Japón, no a China, pero bueno, o sea, por eso otro tipo de dibujos, no sé, o de arte pictórico. La integración de efectos especiales también eso fue algo que no esperaba, cómo los actores, los bailarines interactúan con el fondo, entran en la imagen y luego salen de ella y, o sea, repiten la interacción. Eso creo que también crea algo de disonancia visual que justamente creo que resalta también un poco la falsedad como de estas imágenes 3D, en donde, bueno, o sea, cuando tienes una animación 3D que se ve muy CGI y la pones junto a un actor de carne y hueso, que se ve realista, se ve como una persona de carne y hueso, entonces, o sea, como que uno se ve más real y el otro se ve más falso. Y creo que también, o sea, si hubieran hecho esa distancia tal vez más prominente, sería tal vez más aceptable, ¿no? O sea, como un tipo Roger Rabbit o o las caricaturas de Alicia, ¿no? O sea, de principios de Walt Disney.
creo que de los años 30. Pero, o sea, no así, o sea, porque eso es como muy Estados Unidos, Walt Disney, etcétera, o sea, pero digo, tal vez algo así, o sea, hubiera sido tal vez como más fácil, como, no sé, más visualmente placentero, creo. No que sea feo, pero igual, o sea, creo que la animación, o sea, si quería ser así de realista, necesitaba más trabajo. El agua especialmente, por ejemplo, no tiene, o sea, es aceptable, puedes distinguir qué es agua cuando hay mareas, cuando llegan las olas, o sea, como que sabes lo que estás viendo, ¿no? O sea, miméticamente es reconocible. Pero también, o sea, la textura, o sea, del agua se ve extraña, se ve como un copy-paste y una animación en loop. Entonces, también no, de nuevo, o sea, no es lo mejor, o sea, si tuvieras tal vez otro tipo de líneas, ¿no? De colores o de texturas incluso, ¿no? O sea, de telas o alguna cosa así, que pudieran ser una animación, no necesitas, o sea, como personas cada vez que presentes la obra, o sea, pero bueno, tal vez hubieran sido formas de, de tener visuales más atractivos. No lo sé, así como está bien, está funcional, o sea, también. Mm, ¿Y qué otra cosa? Bueno, hay al inicio también una y hacia el final. Este, eh, no, al inicio y al inicio después del intermedio, se levanta la cortina y sale, o sea, se derrama el humo del escenario. Y eso siento que está, la verdad, algo genial también. Am, Porque es o sea, un elemento que no lo sé, o sea, le da también como otra tridimensionalidad, siento, al espacio o a este mundo, como que justamente el escenario llega a la parte del público, de los asientos, y siento que eso es, o sea, como que una forma además también como de agregar a esta cuestión de las leyendas y el misticismo y de, o sea, como que este tipo o sea, de lo que estás a punto de ver, ¿no? Ah, y también, además, sí hay un par de actuaciones por ahí, o sea, que se salen un poco, o sea, de esta cuestión, o sea, de los diferentes bailes. Hay en específico, o sea, una voz operística que suena hermosa. Am, Dos actuaciones por ahí, o sea, en piano sobre el escenario, pero también me agrada, o sea, que hay por ahí un momento, o sea, justamente donde están como estos presentadores de la obra, que digo, lo utilizan como un momento de comedia que tal vez no es lo que más me hubiera gustado, en donde dicen algo y son interrumpidos por un instrumento, ¿no? O sea, y además también tenemos la flauta y tenemos, y suena, o sea, un instrumento. Y el oboe, también tenemos el oboe. Y además tenemos y entonces suena el gong, y el gong, por cierto, no podemos olvidarnos del gong. Y, ok, eso es una rutina, o sea, como que no tan graciosa en mi opinión, pero me agrada que permite destacar los instrumentos de manera un poco individual, o sea, no nada más como orquesta integrada, sino como recuerda que están estos instrumentos y estos otros, y los violines, y las percusiones y bla, 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 ¿no? O sea, entonces, uh, más me hubiera gustado tal vez que, ok, cerramos la cortina o vaciamos el escenario y que toque, o sea, así la orquesta, ¿no? O sea, no, o sea, como que no la desplazas del lugar, porque eso, bueno, o sea, también mucho trabajo y todo, pero no pero no haces, o sea, como que esta rutina cómica, ¿no? O sea, y de nuevo, si quitáramos toda esa parte, hola amigos, ¿cómo se encuentran ahora? Digo, no eran tan así, pero aún así. Am, o sea, que dejaras igual, o sea, como que fuera como una puesta en escena como lo más abstracto posible, tal vez, ¿no? O sea, como un poco eso es lo que quisiera. Ah, Tal vez si se hubiera presentado solo en chino, sería igual como de abstracto, porque es como es que me estaban hablando, pero no tengo idea qué decían, ¿no? Entonces, no lo sé. Am, pero bueno, igual por lo menos, o sea, sí me gusta, o sea, ver cómo destacaron. Y además la luz, justamente, dependiendo de quién tocaba. Ah, hay una parte del discurso, por cierto, o sea, ya como
hacia el final más o menos, o sea, de Shen Yun, que, o sea, podemos estar de acuerdo o no con el discurso de cualquier obra, en cualquier expresión, en cualquier medio de expresión artística. Yo no estoy de acuerdo con lo que presenta, en este caso, o sea, que es como el ateísmo y la evolución son los principales factores que hicieron que el mundo o que China se alejara de la bondad. Y si bien, o sea, es como aún, aunque no estoy de acuerdo, o sea, con esa idea, es como de, o sea, reconozco, o sea, como todo el trabajo, ¿no? O sea, que implicó, o sea, esta obra. También, o sea, no significa que este discurso sea necesariamente una, que coincida con, con la ideología de sus participantes. Pero sí diré que si hacemos un recorrido histórico, las épocas en donde la religión tenía un peso más dominante, uh, más cercano a las formas de gobierno, también tienden a ser épocas más violentas. A menos de que asociemos a la bondad con la violencia y el asesinato y, o sea, las persecuciones, digo, cosas como quema de brujas, cruzadas, crucifixiones, ¿no? O sea, es como, ok, bueno, o sea, mira cuánta bondad, ¿no? O sea, cuántos colgados, cuántos crucificados, o sea, ya no hay nada de bondad, o sea, digo, ahorita, a ver, o sea, pues dónde, o sea, llévame con un crucificado, ¿no? O sea, como que, pues, ¿dónde lo encontramos? Y ahí, o sea, pues, o sea, muchísimos. Entonces, bueno, o sea, digo, si la bondad es eso, entonces, bueno, o sea, sí nos hemos alejado de la bondad. Pero, justamente, o sea, en este recorrido histórico, es, o sea, a partir de, o sea, del ateísmo, como, o sea, este término y ya reconocido, o sea, y personas, o sea, que se identifican con el ateísmo o como ateos. eh, y a partir de la llegada de la evolución, o sea, es también que vemos, pues, que hay menos de estas conductas violentas que abundaban más en el pasado. Así que, de hecho, tan solo en el siglo XX, que es después del ateísmo y después, o sea, de la evolución, o sea, como término, ¿no? O sea, científico y con definición y todo. En el siglo XX, o sea, podemos ver, o sea, justamente cómo nos alejamos cada vez más de la bondad, o no, con, o sea, por ejemplo, la posibilidad de que las mujeres voten, ¿no? O sea, cuando éramos menos ateos y menos evolucionistas, las mujeres no votaban. Las mujeres tenían menos oportunidades de trabajo, tenían menos oportunidades de estudio. Tienes cosas como las marchas, o sea, por los derechos civiles de los afroamericanos. También había, o sea, a pesar de que la discriminación racial es algo que existe todavía, antes, o sea, tenías el Ku Klux Klan, por ejemplo, ¿no? O sea, tal vez, si lo consideramos, pues, más bondadoso, o sea, pues entonces sí ya perdimos esa bondad. Pero muchas cosas, muchos avances, o sea, o cosas que podemos considerar como avances durante el siglo XX y que todavía, o sea, hasta la fecha, o sea, comparativamente, como estábamos hace 20 años, hace 50 años, hace 100, hace 200 años. Eh, También, por ejemplo, o sea, derechos de los homosexuales o comunidad LGBT en general, etcétera. Eh, pues, o sea, podríamos por lo menos cuestionarnos, ¿no? O sea, si de verdad éramos más bondadosos en esa época que ahora,
y si sí éramos más bondadosos en esa época, si estábamos mejor en esa época, si deberíamos ser igual de bondadosos que en esa época, si deberíamos matar la misma cantidad de personas, ¿no? O sea, si deberíamos reunirnos entre amigos para matar a golpes a otras personas, porque eso es lo bondadoso, ¿no? Antes del ateísmo y de la evolución. Um, pero bueno, o sea, es un tema que no explora tal vez demasiado, se está como esta afirmación, pero poco hace también la puesta en escena por convencerme. Así que también es muy fácil descartarla para mí. Y la otra cuestión es, a pesar, o sea, que me parece también un poco contradictorio, es la necesidad por la renovación. Y que eso al parecer, o sea, está como muy, o sea, materialmente presente en Shen Yun, porque las coreografías cambian y el vestuario cambia. Entonces, es también un poco curioso, o sea, como de, bueno, ¿qué tanto puedes modificar una obra y seguir reconociéndola como la misma obra o denominándola como la misma obra? Y cuando ya debería, o sea, es tan alejada a lo que era originalmente que debería tener otro nombre, porque ya es una obra distinta. Pero aparte de eso, o sea, bueno, sí también me parece como curioso, o sea, el decir como de, o sea, buscamos o necesitamos la renovación. Porque entonces parece que es como, bueno, si antes éramos esto y ahora ya no, eso significa que hubo una renovación. Si estás a favor de la renovación, ¿por qué pareces incitar a que debemos de seguir siendo lo mismo o lo de antes? Digo, podría ser una desrenovación o una renovación que te lleva como al punto inicial. Y es renovación porque, bueno, o sea, hay un cambio. Um, eh, pero, no lo sé. O sea, sí es, me parece, tal vez también, o sea, porque la obra, o sea, no desarrolla este discurso. Siento que sí, no lo sé. O sea, tal vez o sea, podemos decir como, bueno, es que es para como que lo interpretes, que hay cosas que deben mantenerse, otras que deben renovarse, o la renovación, o sea, siempre es buena, pero sin perder de vista, o sea, no sé, ¿no? Pero en este caso es como de, bueno, ¿por qué la renovación? O sea, como que tal vez en todo lo demás está bien, pero como que, o sea, nunca, o sea, ¿por qué ser ateos y evolucionistas está mal? O porque el ateísmo y la evolución está, y es como de, pues porque te alejan de la bondad y, o sea, solo es buena la renovación que te acerca a la bondad o que te mantiene en la bondad, porque esa es una parte que nunca debe renovarse. Eh, entonces, no lo sé, o sea, como de, a ver, te quiero hacer preguntas, Shenyu. ¿Qué tan consistente es tu pensamiento? Pero en general, debo decir que muy personalmente, creo que me esperaba, o sea, una experiencia más satisfactoria, más iluminadora, tal vez. Y siento que en algunos puntos pudo haberlo sido, pero tomó otras decisiones y eso también siento que a mí me alejó tal vez, o sea, es al contrario para muchas otras personas, pero bueno, también en mi experiencia personal siento que yo no recomiendo tanto Shinjon, pero fue interesante ver, especialmente y tal vez el punto de mayor valor de esto es que no hay mucho de producciones chinas u orientales en general que yo conozca y que pueda recomendar. Entonces también, o sea, digo, si sabemos tanto, o sea, de artes escénicas, o sea, que vengan de Alemania o de Italia o de otros lados de Occidente, bueno, o sea, esto es un acercamiento tal vez a Oriente, también quizás desde Occidente, ¿no? O sea, por esta cuestión de la migración y de escapar de un régimen, pero bueno, o sea, eso creo que, o sea, sí tiene como bastante peso. Y deberíamos buscar qué más hay también. Pero bueno, mientras estén bien hechas, supongo que
Ah, sí las recomiendo. Recomiendo Seonjun. Vean Seonjun.